Bueno, vamos a iniciar entonces Palabras de Vida del Gran Maestro, El Mayor Tesoro, capítulo 8. Pero vamos a ir a la diapositiva donde nos hablaba lo que la regeneración es. Entonces, aquí habíamos escrito 6 puntos y ya habíamos hablado de 3. Nacer de nuevo, que literalmente necesitamos morir. ¿Para qué? Recibir la vida triunfante de Cristo. Recibiendo la vida triunfante de Cristo, al nacer de nuevo, pues podemos vencer literalmente el pecado, el mundo y la muerte. El segundo punto, ser una nueva criatura. Hablábamos que esa nueva criatura no nace de nuestros esfuerzos para reformarnos nosotros mismos, sino que resulta de una obra creadora de Dios en nuestra vida. Pero esta obra no se puede llevar a cabo si yo no crucifico el viejo hombre. ¿Qué quiere decir? Si yo no estoy en suprema revisión con el Señor, entendiendo lo que me pasa con la ayuda de Él y arrepintiéndome, porque hasta eso viene de Él, de toda mi condición. Y ser engendrados por la palabra. Entonces, realmente esa nueva creación se da a través, o sea, se engendra a través de la palabra. Por eso es importante leer las escrituras, porque todos esos testimonios y ejemplos que quedaron ahí escritos en la palabra son para nuestra vida, para que cuando estemos pasando en cierta manera cierta adversidad, podamos reclamar esas promesas y esas vivencias que vivieron y que quedaron registradas aquí en la palabra. Como para todos había ese poder en el Señor, el Espíritu Santo, y era a través de ¿qué? De la palabra. De esa manera es como nosotros empezamos a conocer a Jesús y en nuestra vida empieza a pasear cosas maravillosas. Tenemos la siguiente, que es ser lavado, que es el punto 4. Yo ya hice como la recapitulación, pero ya empezamos aquí a entender un poco lo que la regeneración es. ¿Por qué necesito ser lavado, hermanos? ¿Ustedes qué piensan? Para quitar toda la inmundicia, así como cuando lavamos lo que tenemos que lavar, ¿no? Para comer, para preparar los alimentos, bueno, en fin, hacer el aseo, ¿no? También tenemos que hacernos un aseo. Hemos aprendido que hacer un aseo tanto físico como espiritual, porque es necesario. Necesario entender por qué vivimos o tenemos las consecuencias de ciertas cosas que nos han marcado. Entonces, ese lavado lo tenemos que hacer con Cristo y Él es el único que, bueno, nos hace ver las cosas y ¿qué? Y lo mismo es en cuanto a lo físico, pues dejar aquellos viejos hábitos, ¿no? Que tenemos para, para adquirir los nuevos hábitos que son los mejores, que el Señor nos enseña. Gracias, Leito, muy bien. ¿Ustedes qué piensan con lo que yo les digo, por el lavado de la regeneración y por la renovación del espíritu. ¿Están de acuerdo con ser lavados? Que estos dos, digamos, se me olvida cómo decirle, como dos condiciones hagan parte de este lavado de nuestra vida, que es la renovación del espíritu y el lavamiento de la regeneración. Elcira, disculpa, ¿podrías volver a repetir lo de la Sí, vuelvo y regeneración? lo repito. Para ser lavado es importante estos dos aspectos. Primero, la renovación del espíritu y el lavamiento de la regeneración. Si no, pues
ahí vamos despezando todos nosotros, como desmenuzando todo. ¿Sabe dónde lo encontramos? Eso lo encontramos en Tito 3:5 y dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Aquí entra ¿qué? La misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. O sea, esa salvación, ¿cierto? Gracias a su misericordia, nos llega a ser posible en nuestra vida a través del lavamiento de la regeneración. ¿Por qué el lavamiento de la regeneración? Porque era lo que decía Leo. Si yo empiezo a hacer un aseo nomás en la casa, en mi casa, que es templo del Espíritu Santo, que realmente no es mi casa, sino que es el templo del Espíritu Santo, debe haber esa regeneración, debe haber ese lavado de nuestra vida, de nuestros pecados, nuestra condición, ese viejo hombre, esa naturaleza que caída. Entonces, prácticamente, cuando yo llego a ser lavado, es cuando estos pasos de atrás, como el 1, 2, 3, hicieron efecto en mi vida. Pero yo no puedo ser lavado si yo sigo en mi casa teniendo ídolos y creyendo que ya estoy siendo, ¿qué? Lavado. Primero tengo que ser lavado por ese método de la regeneración, estos aspectos para acabar de completar lo que es, ¿qué? La regeneración. El espíritu. Nosotros necesitamos, como dice Tito, ¿qué? La renovación del espíritu. O sea, ¿qué quiere decir renovación? Si alguien puede buscar en un texto, en la enciclopedia, esperamos. O si alguien sabe, también lo escuchamos. Hay una definición aquí en el diccionario de la Real Academia Española. Dice que renovar es sustituir algo viejo o usado por algo nuevo. También es dar o adquirir un aire o aspecto nuevo. Esa es la... Me gusta más en la parte espiritual lo que leíste, Tommy, que dice, la primera Sí, parte, algo nuevo, sí, reemplazarlo, ¿cierto? sustituir algo viejo o usado por algo nuevo. Sí, y eso es lo que hemos venido hablando. ¿Por qué lo hemos venido hablando? Hemos dicho que al nacer de nuevo, el Señor está dispuesto a hacer ¿qué? Una nueva creación en nuestra vida. Una nueva ¿qué? No una reforma hecha por nuestra propia justicia, por nuestros propios esfuerzos, sino que resulta de una obra ¿qué? Creadora. Entonces fíjese que todo eso se da y tiene que darse junto con el lavado. ¿Me he hecho entender o alguien desea aportar algo? Yo encontré una definición que me parecía y me gustó la palabra restauración y como dice ahí, como reemplazar por algo, un mejor estado de lo que había antes. Sí, pero a lo que yo quiero que nos quede claro, que yo no sé, pero a mí me pasó, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó, que yo entendía que esa restauración era que el Señor seguía trabajando con lo que hay mío viejo. Sí, sí trabaja, pero Él quita esas piezas ya afectadas y dañadas. Y empieza ¿a qué? A incursionar unas nuevas piezas. Y ese es el gran milagro en nuestra vida. Pero este caparazón, hablemos cuando se manda a reparar una lavadora, un radio, algo así, ¿sí? Un computador, el Señor empieza a cambiarlo de adentro, las piezas de adentro. Es lo que el Señor empieza a trabajar aquí en esta tierra. La obra la empieza y la termina al final, pero estoy hablando es lo que estamos y debemos estar viviendo y trabajando hoy con el Señor. Pero el caparazón, la caja que contiene todas esas piezas, es nuestro cuerpo, nuestra naturaleza corruptible. Eso se viene dando ¿qué? En un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo, ¿verdad? Entonces eso se llama la glorificación.
Pero esas piezas nuevas, al reemplazarse por unas nuevas, que ese es el milagro y el misterio que le hablaba Jesús a Nicodemo, que no se sabe, no se ve, pero de un momento a otro tú ya a ti te dejan de gustar las cosas que antes te gustaban y no te explicas. Y cómo te empiezan a gustar otras que agradan al Señor. Entonces todo ese misterio, esa obra maravillosa, silenciosa, ¿la hace quién? El Espíritu Santo. Por eso es la renovación del Espíritu lo habla en Tito. ¿Alguien desea aportar algo o continuamos? Una pregunta, es como si fuera otra creación, como si fuéramos otra persona totalmente diferentes. Exacto. Por eso como si Nicodemo, solo deja el cuerpo, pero el resto es como si fuera otra persona. es un implante que el Señor hace, es impresionante. Por eso Nicodemo le decía, puede ser yo yo ya viejo, o sea, eso puede ser real en mi vida, que yo pueda volver a nacer. Y hoy estamos iguales, no creemos, por eso no hay poder en nuestra vida. Que la obra literalmente la hace el Señor Jesús con nuestra cooperación. ¿Cuál es mi cooperación? Dejarme inspeccionar por el Señor Jesús, pasar tiempo con Él y aceptar mi condición. Porque nosotros tendemos a excusar siempre del por qué yo actúo así, pero no más bien decirle a Jesús, ¿qué me pasa? Yo ya no quiero ser así, pero termino haciéndolo. Cuéntame, ¿qué hay? Ayúdame. Y eso era algo que ayer me explicaba el Señor, porque cada vez el Señor, por eso le digo, cuando usted pasa más tiempo con Él, cada vez el Señor, primero tú te sientes peor. Y empiezas a mirar tus cosas y empiezas a decir, qué fea soy por dentro, qué feo soy por dentro. Quisiera ser más semejante a ti, parecerme a ti, pero me cuesta, me es difícil. Mire lo que tengo y no sé qué hacer porque no puedo hacer nada, pero tú sí lo puedes hacer. Y es cuando el Señor empieza a implantar todas las piezas dañadas. ¿Y cuáles son las piezas? Todos esos defectos de carácter heredados y esos malos hábitos aprendidos. Entonces, ahí empieza uno, porque uno viene heredando, ay, es que Juanito se parece al abuelo. No, es que es igualito. Y en mi casa decían eso. Y entonces uno decía, no, pues ya qué hace uno, si ya se salió igual al abuelo, pues es así. Entonces como quien dice, aguantémonos y es así. Pero el Señor no nos dice eso. Cuando uno conoce el Evangelio, el Señor dice, eso que usted heredó mal, eso que usted también aprendió mal, eso que se volvió hábitos en su vida, si tú me dejas, yo trabajo y te voy a implantar unos nuevos repuestos. Y cuando menos todo lo cambió, porque es que en nosotros no hay nada bueno. Y entonces sigue viendo el caparazón de nosotros, pero una nueva criatura. Ese computador funciona, ¿qué? De mil maravillas, como nunca antes funcionaba. Ese computador es inmune a los virus. ¿Al virus de qué? Del pecado. ¿Pero quién hace eso? Jesús. Y debemos creerlo, porque así como Nicodemo lo dudó, nosotros también. Siguiente. Recibir la naturaleza divina de Cristo. ¿Qué piensan de esto? Eso en el pensamiento católico es una blasfemia. Es una cosa impresionante, o sea, recibir la naturaleza divina de Cristo, que lo dice la Biblia, que vamos a ser partícipes de la naturaleza divina. En otro texto dice, Salmo 82, dice, vosotros sois dioses, imagínense eso, y todos vosotros hijos del Altísimo. Y ahí nos está diciendo lo que, el plan del Señor es muy alto para nosotros. Amén. Muy alto, no nos imaginamos a dónde nos quiere llevar el Señor. Ese es su sueño, pero está en cada uno si cooperamos con Él para cumplir ese sueño. Gracias. Muy bien, ¿alguien me ayuda a leer Romanos 8:9, por favor? Y lo que está diciendo Tommy y citando
vamos a complementarlo con esto. Muchas gracias, Tommy, porque sí es cierto. Sí. Romanos 8:9 dice lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tremendo. Hermanos, cada persona nacida de Dios tiene la naturaleza que divina en sí misma. Cada persona nacida de Dios, ¿qué quiere decir? Está hablando de esta regeneración y de este nuevo nacimiento. Y es una promesa, porque nos está diciendo que tenemos ¿qué? ¿Me recuerda, Tommy? ¿El espíritu de qué? De Cristo. De Cristo. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Y entonces quizás hemos pasado una vida cristiana creyendo que somos de Cristo. Quizás nos parecemos en algo a Sansón, cuando el espíritu ya se había alejado de Sansón y Sansón no se había dado cuenta. Y creía que el espíritu estaba en él. Y quizás muchos como nosotros creemos que tenemos el espíritu de Cristo en nuestra vida. Pero resulta que no ha habido ese nacimiento de nuevo. Y por eso seguimos practicando cosas que van en contra del reino de los cielos. Pero déjeme decirles algo. El arquitecto de toda la creación, cuando revisa esa máquina, que es usted, que soy yo, como el que va y revisa el computador, empieza a mirar al detalle. ¿Qué le pasó? Pero este arquitecto perfecto va pieza por pieza. Y cada pieza te la va mostrando para que tú entiendas. Y yo también, Elcira, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es mi problema? ¿Por qué el Señor se toma ese tiempo, hermanos? Porque es que hay un problema que entendí anoche. Y es que nosotros, el Señor perdona y perdona rápido. Si nuestro corazón está, ¿qué? Arrepentido de corazón. Pero para que el Señor pueda sanarnos, no lo hace de la noche a la mañana. Es un proceso. Y dentro de ese proceso de sanidad, para reemplazar esa pieza, hay dolores. Y pasa tiempo y no vemos la sanidad. Y nos preocupamos y nos bajoneamos de nota y no creemos en su mano poderosa. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros aprendamos de esta experiencia, porque el Señor te va a poner a alguien similar como el Señor trabajó contigo. Y de esa manera, tú sabes cómo llevarlo a Cristo. No es que tú le vas a suplir el papel de Jesucristo. No, pero tú vas a decir, cuando estuve en esa situación, Jesús me ayudó de esta manera. Cuando la imposibilidad del hombre es nula, o sea, es totalmente al 100, es la oportunidad de Dios. Y es como yo lo puedo llevar a Jesús, no al Cira, no a Tommy, no a Jesse, no a Leo, no a Ana Milena, no, a Jesús. Por eso es importante que si nosotros hemos nacido de nuevo, hemos caído en las aguas del bautismo, pero no hemos nacido de nuevo, como le pasó a Nicodemo, como muchos de los que fueron bautizados, pero faltaba el bautismo del Espíritu Santo, porque debía haber poder. El Espíritu Santo es el que convence de ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces, por eso debe haber un reavivamiento también, ¿qué? El Espíritu. Entonces, esto es lo que debe pasar en nuestra vida y el por qué la importancia de la regeneración. Por eso cuando nosotros escuchemos, hermanos, o leamos de aquí en adelante
renacer, regeneración, nacer de nuevo, es exactamente lo mismo, para que cuando ustedes lean ese párrafo, ese texto, ese contexto, entienda de qué están hablando. Cuando podamos ir a Tito y ver que Tito nos estaba hablando, oiga, ¿cómo así? Que cada persona nacida de Dios tiene la naturaleza divina en sí misma. ¿Qué es lo que quiere decir? Y que si el Espíritu de Cristo no está en él, pues no es de él. Pues está hablando de la regeneración. ¿Alguien desea aportar algo más? Me hiciste acordar del versículo donde dice que en pecado me concibió mi madre. Entonces definitivamente sí tiene que haber un nuevo nacimiento en el espíritu, porque venimos con una naturaleza pecaminosa y Él nos quiere quitar esa y poner su naturaleza, como dice ahí, su naturaleza divina. Amén. Amén. Qué bonito. Nos cuesta, hermanos, pero tenemos que empezar a creerle a Dios que la obra no son por nuestra justicia, sino por su justicia, con colaboración, ¿qué? Humana. Bueno, vamos al siguiente punto y se llama recibir un corazón nuevo. ¿Qué entendemos por recibir un corazón nuevo? Pensamiento nuevo, una forma de actuar nueva, una forma de tomar decisiones nueva. Eso es lo que vería. Ok, gracias. ¿Alguien más? Ahí corazón sería como mente, ¿no? Recibir una mente nueva, limpia, es lo que yo entiendo. Sí, muy bien. Y la mente está conectada con el corazón, ¿no? Por eso a veces cuando nos pasan cosas, el corazón a veces se conecta directamente al corazón y el corazón empieza a moverse rápido, rápido, es porque algo está pasando. Entonces es maravilloso porque el Señor todo lo conecta, ¿no? Entonces es cada pieza. Entonces cuando usted recibe un nuevo corazón, es cuando esas piezas han sido reemplazadas y empiezas a ¿qué? Realmente a hacer una nueva ¿qué? Criatura. Y nomás pensemos, ¿cuántas piezas tiene este cuerpo humano? ¿Y usted cree que o sea, a los ojos humanos y reemplazar cada pieza, el corazón, el hígado, eso se hace de un momento a otro en una cirugía? No. ¿Cuánto más nuestra condición de pecado, heredada, hábitos, carácter, todo? Pero nosotros queremos que sea ya. Y en su infinita misericordia, el Señor sabe, como sabe el médico, que si va a operar no puede operar y sacar todos los órganos y volver a meter otro órgano o los otros nuevos. ¿El paciente qué? No aguanta. Así somos nosotros, un paciente. Estamos en reparación, pero no aguantamos. Y por su amor y su gracia y su misericordia, va uno por uno. A veces, si aguantamos, nos va por dos. Y esas piezas son reemplazadas. Y es maravilloso porque usted empieza a ver, oiga, yo era así, ¿qué me pasó? ¿En qué momento? ¿No? Esa sanidad la da el Señor. Y no sabemos en qué momento. Lo que sí sabemos es que el Señor nos muestra y que nuestra familia puede llegar a vernos diferentes a como éramos antes. ¿Alguien desea aportar algo? Lo importante es que nos quede claro lo que la regeneración es. Esto es lo que es la regeneración, nacer de nuevo o renacer. ¿Por qué nos tiene que quedar claro? Porque ahora vamos a ir a el segundo punto que se llama lo que la regeneración no es. Es como cuando uno le muestra la moneda verdadera y la moneda falsa. Y uno puede identificar cuál es cuál, ¿no? Pero cuando tú ya conoces cuál, la verdadera. Y te pasan dos monedas, pero tú ya conociste la verdadera. ¿Sabes identificar cuál es qué?
la falsa. Ustedes teniendo en claro esto, lo que la regeneración es, ¿pueden decir más o menos qué no es regeneración? Le voy a hacer una pregunta. ¿La reforma es regeneración? Sí, Hola Lucy, bienvenida. hola, buenos días. Ok, la reforma es hace parte de la regeneración, ok. Listo, vamos a seguir mirando para después saber que sí. Me gustaría poder apuntar lo que ustedes dicen para poderlo tener. Entonces, reformarse piensan que sí, que es ¿qué? Regeneración. ¿Quién más? Para mí hace parte, pero no es la regeneración. Ok, Leito, hace parte. Gracias. ¿Quién más? Bueno, lo que yo he entendido, para mí no, porque sería como justicias propias. Si yo a misma hago la reforma, no sería. Es lo que no sería la regeneración. Ok, Jessy, para ti sería que no. No sé si alguien más desea aportar. Pero es que uno mismo no puede hacer esa reforma, ¿sí? Uno necesita un poder al 100%, porque si yo anhelo en mi corazón cambiar un mal hábito y yo no puedo hacerlo con mi propia justicia, con mis propias fuerzas, pues no lo voy a lograr. Pero si yo le digo, ay Señor Jesús, hay esta debilidad en mí, necesito, quiero, anhelo dejar de hacer esto. Necesito, Señor, que en tu infinito amor y compasión por mí me ayudes a vencerlo, ¿sí? Entonces, esa reforma, pues el Señor me va a ayudar y puede ser una regeneración, parte, ¿no? Es parte de la regeneración que hay, que empieza en mí. Ok. Yo entiendo lo que de pronto esa parte de confusión. Lo que quiero es que tengan claro estos puntos. Es que todos estos puntos, 6 puntos, prácticamente no hay una intervención humana. Y vamos a ver sobre lo que la regeneración no es, que hay intervención humana. Porque a veces uno, y siempre me preguntaban, y Cira, ¿y entonces yo qué hago? Entonces yo no hago nada, yo me quedo ahí acostado y no hago nada porque pues yo no tengo nada que hacer. Y mi único trabajo es estar en revisión suprema con el Señor Jesús, reclamar sus promesas, leer su palabra, ¿sí? Es una parte. Pero reformarme, como decía Lucy, yo no puedo hacerlo. Como decía Jessie, no, yo no puedo hacerlo. Pero vamos a seguir mirando lo que la regeneración no es. Tenemos estos puntos, 6. Solo reformarse. Meramente la convicción de pecado. Afiliarse a una iglesia. Vivir una buena vida moral. Un mejoramiento social. Y adherirse a la doctrina bíblica. ¿Qué encontramos entre lo que la regeneración es y lo que no es, a grosso modo? ¿Qué vemos aquí? Algo superficial. ¿No? Se ha confundido por años pensando que eso es todo lo que significa el evangelio en la vida de uno. Un cambio meramente superficial y de modos o de estilo de vida. Pero ahí no hay cosas como lo que nos enseñabas de quitar las cosas que no funcionan y ponernos repuestos nuevos. Eso es lo que veo. Muy bien. Y que el que quita esos repuestos viejos, obsoletos, es Jesús, con su Santo Espíritu, el Padre, todos. Pero no hay una intervención del CIRA o humana de ustedes que diga, ay, me voy a quitar esta pieza porque es que esta me está haciendo daño. No puedo, como decía Lucy, no puedo. Pero Jesús sí puede. Por eso, algo que quería verles aquí en el círculo verdecito, que la regeneración es,
Ahí no hay nada de intervención humana, porque nacer de nuevo significa que yo recibo la naturaleza de Cristo. ¿Para qué? Porque cuando yo muero al yo, esa naturaleza que vive en mí vence sobre el pecado, sobre la vida y sobre la muerte. ¿Verdad? Y entonces yo empiezo a ser una nueva criatura, pero no puedo ser una nueva criatura teniendo el viejo hombre. Entonces el Señor tiene que encargarse. Y el Señor se empieza a encargar cuando hay una suprema revisión. Y todo esto lo empieza a hacer el Señor. Su palabra, la palabra tiene poder, la misma palabra lo dice, como espada de doble filo. Aquí no dice, ustedes tienen que lavarse, ser lavados por alguien, por su espíritu. Luego sigue, recibo porque no puedo dar algo que no tengo. ¿Naturaleza qué? Divina. Porque tengo una naturaleza caída del pecado, heredada, aprendida, hábitos, carácter. Y luego sigue dándome más cosas esta regeneración. Debo recibir ¿qué? Un nuevo corazón. Hasta ni yo puedo. O sea, ahí está todo. Mientras si voy acá, cuando dice lo que la regeneración no es solo reformarse. ¿Por qué ustedes creen que no es solo reformarse? ¿Por qué creen ustedes que no es solo reformarse? Eso no puede ser una regeneración. Pues lo que pasa es que lo que yo entiendo ahí en ese circulito café es que no me hace ver mi condición, me hace, es más, sentir que cada vez voy mejorando. Entonces no hay un pasado malo, no hay un pasado, no, yo cada vez voy escalonando con actividades, con afiliaciones, que tengo que volverme vegana, que tengo que asistir a la iglesia, que tengo que mejorar, que tengo que tener una buena vida moral, que tengo que ayudar a alguien y eso me hace sentir cada vez mejor, me hace sentir que estoy escalonando hacia arriba, sea lo que haya sido yo, o sea lo que tenga yo, no importa. Eso, esas cosas buenas van a ir limpiando las cosas malas. Entonces, yo lo que veo acá en estos puntos y en solo reformarse es que eso es la limpieza, que yo pienso que eso es lo que va a utilizar el Señor para borrar y limpiarme, y no es así. Entonces no me muestra mi condición y como es como un engaño, ¿no? Es lo que yo entiendo. Sí, y que aparte de esto, aquí vemos estos puntos y los vamos a seguir mirando uno a uno, y es lo que yo como ser humano debo hacer. Y porque yo no es solamente solo reformarme, ¿por qué no es solo eso? Porque es que hay un problema con la reformación que hablamos, reavivamiento y reforma. Sí, como Josías. Y llamó al pueblo, hay un reavivamiento y una reforma. ¿Y sabe qué es lo triste de ese reavivamiento, de esa reforma? Que el único que hubo reforma fue en Josías. Josías muere y el pueblo empieza a prostituirse. ¿Y sabe por qué? Porque eso nos pasa a nosotros. Porque queremos que haya una reforma con el hombre viejo que hay en mí. Y es como cuando yo entro a una casa y me llegaron muebles viejos, muebles nuevos en una casa sucia. Pero yo quiero, porque tengo visita o lo que sea, que mi casa se vea hermosa. Pero está sucia, huele a feo, mugre por todo lado y muebles nuevos. Y eso es lo que nosotros hacemos. Cuando hemos llamado a un reavivamiento y una reforma, y yo llego con el hombre viejo, llego con la naturaleza caída, llego con muchos repuestos y casi todos dañados. Y entonces, como decía Jessie, llego con intenciones de querer hacerlo yo todo. Entonces debo alimentarme mejor, debo vestirme así,
debo dejar de hacer aquello, no puedo tomar licor, no puedo codiciar lo que estoy viendo de los demás, la mujer, lo que sea, pornografía, prostitución, o sea, lo que sea, porque dentro del pueblo del Señor hay eso, porque estamos en reparación, porque hay mal genio, y quizás esos malos genios no son porque el mal genio sea porque sí, algo pasó valga la redundancia, en el pasado. Y es un mecanismo de defensa. Y no se está excusando el mal genio. Pero sí hay algo. Y eso, ¿quién lo soluciona y quién lo revela? El Espíritu Santo, el Señor a través de su Espíritu Santo. Porque cada caso es independiente. Pero entonces cuando yo llego a ese reavivamiento, esa reforma, quiero hacerlo con el viejo hombre. ¿Viejo hombre de qué? De pecado. Y resulta que es lo que les vengo diciendo, lo que estaba aquí, el nacer de nuevo, ser una nueva criatura. ¿Qué quiere decir? Que es una creación completamente nueva. No con el viejo hombre. Hay que volver a sacar esos muebles. Hay que empezar a limpiar y a reparar lo que se haya dañado dentro de esa casa. Pero no el Cira, no Lucy, no Tommy, no Jessie, no Leo, no Ana Milena, no, ninguno. El Señor Jesús. Pero el Señor Jesús le muestra de dónde viene ese daño. Que fue una tubería rota, que sucedió con tal cosa. Todo eso empieza el Señor ¿a qué? A mostrarle. Y para eso, por eso entra el segundo punto, que dice meramente la convicción de pecado. ¿Qué cree que es lo que quieren decir acá? ¿Cómo se entrelaza esa meramente convicción de pecado? ¿Qué quiere decirnos con esa reforma? ¿Ustedes qué creen? Es simplemente el conocimiento teórico de que, por ejemplo, robar es malo, cometer adulterio es malo, ¿sí? Eso todos lo sabemos. Esa es una convicción, digamos, un conocimiento, pero ya se queda ahí en la superficialidad. Yo intento no hacer esas cosas, pero mi naturaleza me jala y me inclina a hacer otras, como dice Pablo. Entonces, es simplemente un conocimiento teórico. Lo veo así. Ok, gracias, Tommy. ¿Alguien más? Sí, pues uno es consciente, no, bueno, no tan consciente, meramente consciente de que tiene ciertos defectos de carácter, que tiene que cambiar, tiene uno, sí, uno es consciente de algunas cosas que hace con esas intenciones, pero como no es a profundidad, como no es con Cristo, de la forma en que debe ser, entonces simplemente va a ser, como dice ahí la palabra, meramente porque primero hay un desconocimiento de otras cosas que no tienes idea que tienes y lo que sabes es muy por encima y no sabes el origen y por qué es. Entonces, sí hay un mero conocimiento de algunas cosas, pero es muy por encimita. Ok, gracias. Bueno, les quiero decir, convicción de pecado, el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Entonces a veces es muy superficial lo que nosotros literalmente lo escuchamos. Pero esta convicción, que es lo que hablaba Jessie, a veces uno sabe que algo, pero uno no lo sabe solo. Porque acuérdense lo que yo he repetido aquí muchas veces, el Señor dejó una base en la cual pudiera el Señor trabajar a través de su Santo Espíritu y pudiera trabajar a través en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser. Entonces, esa convicción es una señal del Espíritu Santo. Es una señal que te está diciendo y me está diciendo, oye, Elcira, eso que acabaste de hacer está mal. Hablaste mal, te expresaste mal, te dio rabia, Elcira, y te manifestaste así, Elcira, mal hecho. Pero yo me quedo en eso. Y resulta que si yo me quedo solo en eso, pues en mi vida no pasa nada.
porque falta un ingrediente más, o sea, no es que sea más importante que el espíritu, sino que es importante, porque acuérdese que la obra es en conjunto. Y entonces no sucede nada en el CIR a pesar de que el Espíritu Santo le vive diciendo y mostrándole día tras día, en lo que está fallando y vuelve y cae, vuelve y cae, vuelve y cae. Pues no sucede nada, ¿por qué? Porque no he vuelto a nacer de nuevo, no soy una nueva criatura. Y eso se llega a dar para que yo no me quede solamente con la convicción del pecado, de lo que el Espíritu Santo me está mostrando, y yo pueda avanzar. Solamente se logra cuando yo, Elcira, o ustedes, hermanos, se rinden a Dios y van allá en lo secreto, o como ustedes quieran, lloran, claman y de corazón reconocen que somos feos por dentro, que avergonzamos a Jesús, pero que no podemos hacer nada. Pero podemos decirle a Jesús, si tú quieres, si tú puedes, haz algo. Y Él lo hace. Y lo maravilloso es que ahí le permitimos a Dios que Él obre un milagro de gracia en nuestro corazón. ¿Cuál gracia? Gracia para vencer. Porque cuando yo clamo y lloro y me rindo ante el Señor, estoy con la primera gracia. ¿Cuál gracia? Gracia perdonadora. Pero no me puedo quedar con la convicción y con la gracia perdonadora. Debo ir más allá. Debo rendirme. Esta semana hablaba con alguien y el Señor en los sueños a esa persona le mostraba su condición, sueño tras sueño, sueño tras sueño. Y le decía, ¿qué más quieres? Le dije, te muestra, y tú no haces nada. Mi propósito en ese momento era llevarlo a que reaccionara como reaccionó ese momento. Pero es que yo no puedo hacer nada. Le dije, muy bien dicho, mejor no lo pude haber dicho. Pero resulta que como yo no soy Jesús, yo no te puedo ayudar. No te puedo ayudar en orar. Pero ahora tienes que, lo mismo que me dijiste, decirle ahora a Jesús. Y ve y sé sincero. Dile hasta dónde tienes ese sentimiento y hasta dónde has pensado tan mal. Vea, Jesús lo sabe. Cuando Él te llama a ti o nos llama a nosotros para que nos pongamos a cuentas, para que hablemos sobre nuestro caso, como dice Jesús, venga acá. Es para que nosotros seamos sinceros con Él. No es porque Jesús no lo sepa. Y le decía, y aún pretendemos orar, pedir, reclamar promesas con nuestra naturaleza y en parte unos pecados que el Señor nos ha revelado y no nos hemos rendido a Él. Y luego escuchamos y luego decimos, pero ¿por qué el Señor no nos escucha? ¿Por qué no hay poder? Porque así como el cielo lleva registro de nuestra vida, Satanás también lo lleva. Y Satanás llama, reclama, porque él sabe todo lo que nosotros hacemos. Él sabe las iras que en los momentos nos llenamos. Él sabe de todo, no todo lo que pensamos, pero sí lo que nosotros actuamos y él lleva. Y a lo que nos lleva a pensar también. Porque él nos habla en primera persona, creyendo que somos nosotros. Y el cielo es perfecto, el Señor es perfecto, es justo. Y Satanás puede decir, esto es injusto.
ayer lo hice hacer tal cosa. Y el Señor no es injusto, el Señor es justo. Por eso a veces tampoco se contestan oraciones. Y le dije, ven y ve y le dices a Jesús lo que me dijiste, pero tienes más guardados. Pero ¿quién te puede ayudar? Jesús. Entonces, esto es lo que nos pasa a nosotros. El Espíritu nos habla, nos muestra nuestra condición, nosotros vamos, sí, sí, Señor, tal cosa, ay, sí, y sigo. Pero yo no he ido a rendirme a Cristo y permitirle que Él empiece a trabajar en mi vida. Y como Dios es un Dios respetuoso, Él no es como Satanás, no irrumpe. Si yo le doy permiso, como lo dice, abro la puerta, Él entrará y cenará conmigo. ¿Por qué cenará conmigo? Porque, hermanos, esta es la última iglesia de la última generación, no hay más. Y ahí es cuando Jesús desea cenar. Y en esa cena, el Señor desea que nosotros nos rindamos a Él, que caigamos, que no nos quedemos solo con la convicción del Espíritu Santo y andemos vez tras vez cayendo en lo mismo. Voy a ver si alcanzo el tercer punto, que es afiliarse a una iglesia, para poder entrar en oración ahorita para las peticiones. Bueno, ustedes ven ahí afiliarse a una iglesia. ¿Qué piensan de este tercer punto? Lo que la regeneración no es. En un momento yo reflexionaba sobre lo que somos los seres humanos en este mundo. El Señor como que me mostraba de que el enemigo tiene un papel, digámoslo así, que nos da a todos nosotros, o que Él tiene sus planes para cada uno de nosotros, pero los planes de Dios son más grandes, más poderosos, pero depende de la persona. Pero meditaba yo con respecto a esto y veía que todos se nos da un papel, como si fuese una gran película de Hollywood de este planeta, en la cual todos somos actores y actrices. Y entonces algunos nos afiliamos a una iglesia y nos dan el guión de cómo debemos comportarnos, cómo debemos vestirnos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Y entonces uno termina montándose en ese guión, ejecutando un papel, y uno se confunde pensando que esa es la nueva vida que Cristo ofrece. Y se da uno cuenta después que uno se acostumbra a actuar tanto que uno llega a pensar que ese personaje realmente es uno. Pero cuando Cristo llega a la vida, Él sí le muestra la realidad de quién es uno. Y es terrible ese shock cuando uno se da cuenta tanto tiempo que ha estado actuando o metido en ese papel. Eso es como lo que se me viene a la mente. Sí, Tommy, en parte tienes toda la razón. Gracias. ¿Alguien más? Hay otra parte que más falta, pero sí tiene toda la razón. Esos famosos papeles que solemos hacer, ¿no? Es claro, hermanos, que nosotros no podemos llegar a ser hijo de Dios por el simple hecho de pertenecer a una iglesia o a cierta denominación. Y yo pienso que a veces todos hemos caído en esa parte. Y a veces, obvio, y eso está en la palabra, de que los líderes tienen mayor responsabilidad. Y eso está cuando pasó con lo de Aarón, pero no queriendo decir que la congregación no tenga la culpa también. Entonces, ¿a qué voy? A que nos dicen que sin ir a la congregación no vamos a ser salvos. O nos hacen sentir temores y miedos y eso no es así. Porque a mí la iglesia como denominación, como cuatro paredes, como organización, no me va a salvar.
¿Por qué no me va a salvar? Porque resulta que en la iglesia, lamentablemente, hay una maldición. ¿En qué me refiero a maldición en las iglesias hoy en día modernas? Que hay demasiados miembros y en eso nos metemos, porque a veces caemos, no, es que el presidente tal, Wilson, yo no sé quién, o sea, todos, pero nosotros no tenemos nada, solo son ellos los del problema. Pero no, hermano, eso es desde la cabeza hasta los pies. Estamos enfermos. Y es que hay demasiados miembros dentro de la iglesia, y en eso me incluyo, porque por eso es que estoy en reparación, que todavía reina el viejo hombre. O sea, que reina naturaleza caída, desempeñando cargos de liderazgo, o aquellos que también se sientan a calentar puesto. De todos, porque los miembros somos todos. Y estamos ahí con el viejo hombre, reinando allá en el viejo hombre. Y empezamos a criticar y empezamos a juzgar y el por qué la iglesia va mal. Pero miramos el entorno, que se vistió así, que se puso aretes, que comió carne, que comió leche, tomó leche, queso, cantidad de cosas. Pero no se miran o no nos miramos que somos viejos hombres. Tanto aquellos como están en su lucha, como yo. Y no entendemos que cuando llegamos a una iglesia, lo importante es que en nuestra vida haya una regeneración, un renacer, un nacer de nuevo, para así podernos afiliar a esa iglesia y poder que la iglesia no sea una iglesia, sino que sea un movimiento también. Y poder terminar esta obra a la que el Señor nos ha llevado. Y de esa manera empezamos a armonizar. De esa manera, el hermano que quizás no va acorde a lo que yo pienso como debe vestirse o como debe, no sé, cantidad de cosas, no lo voy a atacar, no voy a llegar a criticarlo, me voy a abstener, temerosa de Dios, de caerle, pero sí de orar por esa persona o quizás por mí, que yo no entiendo la condición del por qué ese hermano o esa hermana está pasando por esa situación. Entonces, ese es el problema entre nosotros. Hay demasiados miembros, me incluyo, todavía que reina el hombre viejo. Cuando yo entiendo que este hombre viejo debe morir, cuando yo entiendo que yo deseo nacer de nuevo, ahí es donde yo de verdad reclamo las promesas. Dejo que mi pecado no sea una mera convicción del Espíritu Santo, sino que caigo rendida ante el Señor y le permito que trabaje en mi vida. Creo que el hermano Tommy me está compartiendo que tiene un texto. Vamos, dejo de compartir y lo compartes, Tommy. Como quieras, si quieres, solo lo leo para que sigas ahí. Dice el texto, el Espíritu Profecía apoyando exactamente lo que la hermana Alcira está diciendo. El bautismo puede repetirse vez tras vez. Vuelvo y repito, el bautismo puede repetirse vez tras vez, pero no tiene poder inherente para cambiar el corazón humano. El corazón debe estar unido con el corazón de Cristo. La voluntad debe estar sumergida en su voluntad. La mente debe llegar a ser una con su mente. Los pensamientos deben sujetarse a él. Un hombre puede bautizarse y su nombre ser escrito en los registros de la iglesia.
pero con todo, puede ser que el corazón no haya cambiado. Las tendencias heredadas y cultivadas pueden estar todavía obrando mal en el carácter. Está en el devocional Alza tus ojos, página 180, párrafo 5. Gracias. Gracias, Tommy, muy bueno, de verdad. Y cuando habla del corazón, pues es nacer de nuevo. Y pondré que un espíritu de carne. Ahí es donde habla de la reparación, de todos esos nuevos, digamos, todos esos repuestos que están atrofiados, que el Señor desea para que usted sea una nueva criatura. No es que esos viejos, el Señor los va a soltar y los va a volver a instalar. No, los bota, no sirve, trae otros. Hermanos, esto es tan importante en nuestra vida para los que están casados, para los que no estén casados. ¿Qué está pasando en mi vida antes de mirar qué está pasando con mi esposo, mi esposa, con la persona que está al lado mío, donde yo testifico? Y a veces hay problemas dentro de los hogares, pero el problema empieza con uno, porque lo mismo que uno va a hacer en la iglesia, lo hace uno dentro de la casa. Y cuando el Señor desea restaurar los hogares, restaurar los matrimonios, restaurar vidas, todo empieza con uno. ¿Quiénes conocen el Evangelio? Porque a veces hay esposos también donde uno es converso y el otro no. Pero ¿quién es el converso? O hay que los dos son conversos. Pero ¿cuál es su relación con Jesús? ¿Cuál es el primer lugar en su vida? ¿Su esposo o Jesús? ¿Su esposa o Jesús? ¿O sus problemas o Jesús? Y es bueno que la gente nos vea, tanto los que nos conocen como los esposos, las esposas, que nos vean que el primer lugar en mi vida es Cristo. Y que por más de que yo llegue a amar a mi esposo o a mi esposa, debo consultar con Jesús, con el Padre. Las decisiones que mi esposo está tomando, o las cosas que mi esposo o mi novio o lo que sea esté tomando, o las personas con las que yo convivo. Cuando ven a Jesús, que yo les he dado el primer lugar a Él, y ven a Jesús en mi vida, ahí empieza a cambiar. Porque resulta que usted ya no es un viejo hombre. Usted es una nueva criatura. Para la honra y la gloria de Dios. Y recuerde, esto no se repara de la noche a la mañana. Esto es un proceso. No nos cansemos. No es el que llegue primero a la meta, es el que llegue. Y reclamar sus promesas, porque Él da fuerza al cansado. Y quiero leer algo que el Señor me desea que les lea, que dice 56, Isaías 56, 8 al 10, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Me faltó el versículo 11 y dice: así será mi palabra que sale de mi boca, dice Jesús, el Padre. No volverá a mí vacía. ¿Por qué? Porque si en mí ha habido una regeneración, sucederá lo siguiente. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito
para el cual la envié o lo envié. Y nuestra obra más importante es donde nos encontremos. Si usted tiene su esposo tiene su esposa, si está compartiendo con otras personas, ahí. Pero empieza por nosotros, nuestra casa, no de lo que estamos viendo afuera. Bendito sea mi Dios, porque estas promesas están dadas para nosotros, para reclamarlas y creerlas, porque escrito está. Que acá dice ser engendrados, ¿por qué? Por la palabra. Bueno, hermanos, no voy a alargarme, continuamos el próximo sábado con estos 3 puntos que nos faltan, que es vivir una vida moral, un mejoramiento social, adherirse a la doctrina bíblica. ¿Puedo leer otro texto, hermana Alcira? Sí, ¿les parece? Sí, ¿les parece? Sí. Sí, es que encontré aquí, usted me acordé de esta parte de afiliarse a la iglesia, entonces encontré unos textos como el que leímos, me parecen bien tremendos y apoya y refuerza, digámoslo así, resalta más bien lo que el Señor está poniendo en la boca de la hermana Alcira. Dice, por ejemplo, Servicio Cristiano, página 58. Muchos tienen una forma de piedad. Sus nombres están en los registros de la iglesia, pero tienen un registro manchado en el cielo. El ángel anotador ha escrito con fidelidad sus actos. Todo hecho egoísta, toda palabra incorrecta, todo deber no cumplido, todo pecado secreto, todo artero fingimiento es fielmente asentado en el libro de registro que lleva el ángel anotador. Tristemente. Muchos que carecen de vida espiritual, este es otro texto, tienen sus nombres en los registros de la iglesia. Vuelvo y repito, muchos que carecen de vida espiritual tienen sus nombres en los registros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pueden figurar en la lista de miembros, pero no están unidos al Señor. Quizás sean diligentes en el cumplimiento de determinados deberes y ser considerados como seres vivientes, pero muchos están entre los que tienen nombres de que viven, pero están muertos. Bueno, esos eran los textos que quería compartir. Muy buenos, hermano, de verdad que sí. Hermano, lo importante es que todos estemos meditando, que esto no quede solo ahorita. Pidámosle al Señor que nos pueda recordar en la semana, cada vez que imprudentemente nos comportemos con nuestra naturaleza caída, viejo hombre, el Señor nos vuelva a direccionar para recordar pues quiénes somos, ¿no? Y lo que nos falta y en la etapa que nos encontramos.